Podemos dar inicio a la actividad académica. El día de hoy voy a hablar sobre controversias en el manejo quirúrgico del tumor de Wilms. Le agradezco a la doctora Natalia que me compartió parte de la bibliografía para poder hacer esta actividad el día de hoy. Y digamos que esto parte de la continuidad que teníamos del tema que ya habíamos hablado sobre el tratamiento, el tratamiento preoperatorio, las diferentes ramas que existen y las diferentes estrategias de diagnóstico y estadificación. Entonces hoy nos vamos a concentrar ya sobre cuáles son esos aspectos importantes en cirugía. Este va a ser los contenidos del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la introducción y esos principios importantes que se deben tener en cuenta para abordar estos pacientes con tumor de Wilms. Y después vamos a hablar sobre algunas características importantes sobre, por ejemplo, el compromiso vascular, el muestreo ganglionar y algunos escenarios especiales como el tumor de Wilms bilateral, la cirugía preservadora de nefronas, la recaída tumoral, y vamos a terminar como de las nuevas tendencias sobre las estrategias mínimamente invasivas y algunos otros aspectos que han venido como tomando fuerza en el medio. Entonces, como a modo de introducción, pues ya lo habíamos visto, pero a pesar de que el tumor de Wilms no es tan prevalente, pues digamos que en la edad pediátrica sí es responsable del 90% de los tumores renales en este grupo etario. Como habíamos visto previamente, tenemos como dos grandes grupos fuertes en el mundo sobre cuáles son los esquemas terapéuticos y las estrategias, que es la COG y la CIOP, y digamos que cada uno de ellos con sus particularidades, uno como más a favor de la neoadyuvancia y después la cirugía, y el otro como pues de cirugía de entrada. Digamos, es diferente cada esquema y no voy a abordar pues esas particularidades porque ya lo habíamos tratado en la actividad anterior. Y han avanzado pues como estas estrategias de quimioterapia y radioterapia, pero finalmente lo que define el pronóstico y lo que es definitivamente el tratamiento en estos pacientes es la cirugía. ¿Y por qué es importante que hablemos de eso? Porque una adecuada cirugía y estadificación de los pacientes ha generado que la supervivencia general en países desarrollados de pacientes con tumor de Wilms en etapas tempranas esté por encima del 93%. Eso ha aumentado mucho en los últimos 20 a 30 años. Previamente había una supervivencia general aproximada del 70%, y eso pues es gracias a los esfuerzos multidisciplinarios que se han tenido con estos pacientes. Incluso en pacientes que tengan un compromiso regional más extenso, con compromiso vascular, la supervivencia puede estar entre el 70 y el 90%. Y como ya habíamos discutido, digamos que hay algunos factores que están asociados a peores desenlaces o múltiples, como la histología, si se presenta o no con metástasis, si no hay muestreo ganglionar o si no se realiza la trombectomía. Y es por eso que decido, pues les voy a mostrar cuáles son como esas pautas importantes a la hora de realizar la cirugía. Como principio básico, se trata de una nefrectomía radical. Ahora vamos a ver cuáles son como las variantes que tenemos disponibles, pero ese es el principio como general de la cirugía en el tumor de Wilms, una nefrectomía radical. ¿Cuáles son los principios que se deben tener? Hacer una resección segura del tumor, que se tenga una estadificación adecuada, evitar las complicaciones que aumenten la estadificación, la ruptura pues intraoperatoria del tumor, y el cirujano debe hacer una documentación minuciosa de los hallazgos intraoperatorios, es decir, cuál es como la relación del tumor con los órganos de alrededor, si está adherido o no, si tiene compromiso pues o extensión de estos otros órganos, la presencia de trombos. Todos estos son pues como factores que van a brindar información importante a la hora de tomar las decisiones terapéuticas perioperatorias de estos pacientes. Para iniciar pues como la cirugía existen diferentes tipos de incisiones que se pueden realizar. Lo que sí se debe hacer es una evaluación transperitoneal
La evaluación pues en el flanco por retroperitoneal no permite hacer un adecuado pues, tratamiento de estos pacientes. Pues, o sea, a pesar de que existen diferentes vías de abordaje, no hay una que sea pues como superior a otra en cuanto a los desenlaces de los pacientes. Lo que se debe tener en cuenta es que se debe hacer una incisión que sea adecuada para permitir pues como la manipulación del tumor, y digamos que no se debe hacer un esfuerzo para hacer incisiones como de menor tamaño, porque pues en principio no se debe violar el primero de los factores que habíamos hablado, que era una resección segura del tumor y evitar un aumento en la estadificación de este. Entonces se debe hacer una exploración que es transperitoneal antes de empezar la manipulación, definir si hay una ruptura preoperatoria, si hay presencia de implantes peritoneales, hacer una palpación de la superficie hepática y hacer una caracterización tumoral, el tamaño, la movilidad, si hay un compromiso perinéfrico importante. También hacer una palpación de la cava inferior y las linfadenopatías regionales o de cualquier lesión nodular que no hayan sido visualizados en los estudios diagnósticos previos. Para pues el abordaje va a depender un poquito pues como de la lateralidad, si es derecho o izquierdo, pero en principio se inicia con la movilización, la medialización del colon. En el lado derecho tener pues como precaución con el duodeno, que es pues, una relación importante a este lado. Digamos que ya con la medialización se puede tener una visualización del pedículo, pues, del pedículo renal. Que es importante, sobre todo en el lado izquierdo, tener mucha precaución con la identificación vascular, que la mesentérica superior no sea confundida con la renal y que sea accidentalmente ligada. Se habla de hacer o de intentar hacer primero un control vascular previo, o sea, iniciar la resección haciendo un control vascular previo pues a la resección del resto del riñón, pero también los autores recomiendan que se debe hacer una maniobra pues segura, y en ocasiones por las dimensiones del tumor no es posible hacer este control vascular primero y hacer pues como un esfuerzo extra por iniciar el control vascular puede hacer que haya ruptura del tumor. Entonces digamos que es solamente pues es iniciar la cirugía de acuerdo pues como a los hallazgos que se encuentren. En esta imagen podemos ver cómo está el control vascular, y en caso de que uno encuentre trombos en la vena renal, debe tratar de hacer una maniobra pues como de correr el trombo hacia la muestra quirúrgica, y pues para mantener un margen, pero ahorita vamos a hablar con más precisión sobre cuáles son esas estrategias del manejo de pacientes con compromiso vascular. Ha habido algunas controversias sobre si se debe hacer una exploración del riñón contralateral. Pues algo que se hacía previamente cuando los pacientes solo contaban con urografías, incluso pues como para el diagnóstico, pero ahora que tenemos imágenes que son de alta precisión, que son pues imágenes preoperatorias que detectan lesiones incluso entre los 3 milímetros, no es necesario hacer una exploración del riñón contralateral si las imágenes preoperatorias no evidencian lesiones. Sobre el uso o la realización de adrenalectomía de rutina, se considera que si hay un adecuado plano, no hay compromiso de la adrenal, su resección no aumenta la supervivencia, la resección unilateral generalmente no va a generar insuficiencia, entonces en caso de ser necesario, pues se debe retirar, pero no se debe realizar de forma rutinaria. Para el manejo de los órganos adyacentes y del uréter, se debe hacer una resección en bloque del uréter, hacer una disección que sea lo más cerca posible de la vejiga. Si tenemos compromiso del diafragma o del intestino, hacer una resección en bloque para pues
para el control tumoral, pero si tenemos un compromiso hepático importante, no se ha visto beneficio de resecciones hepáticas o hepatectomías extensas para el control tumoral de estos pacientes. Vamos a seguir hablando de algunas de las particularidades. Vamos a iniciar como cuál es ese plan a seguir con los pacientes que tienen compromiso vascular. La mayoría de estos pacientes van a tener un diagnóstico preoperatorio, incluso si el paciente se presenta con trombos en la cava, se debe hacer un ecocardiograma para caracterizar que esta extensión del trombo no esté hasta la aurícula. El porcentaje de presentación de este tipo de compromiso es variable en la literatura. Algunos reportan más o menos que se presentan el 5% de todo el compromiso vascular, sino más frecuente el compromiso de la vena renal y la cava inferior, pues en la cercanía de la inserción de las venas renales. Pero vamos a ver ahorita un poquito sobre la clasificación, diferentes clasificaciones, cada una ajustada como a diferentes características, pero la utilidad de las clasificaciones es definir como cuál es el nivel de compromiso, y entre más cercano como a la aurícula, mayor severidad, siendo un punto importante como de tomar decisiones la cava retrohepática y su relación con las suprahepáticas. La exposición y el abordaje de los pacientes que tengan trombo en la cava va a depender de la extensión, pero el principio pues básico que se debe tener es tener un control que sea proximal y distal a la hora de abordar estos pacientes. ¿Cómo se va a realizar la trombectomía? Entonces, como les había mencionado previamente, cuando iniciamos la disección tumoral, hacemos la medialización del colon y podemos visualizar el pedículo renal y caracterizar este compromiso. Entonces, se puede hacer un esfuerzo como de tratar como de medializar pues lateralizar, perdón, ese trombo y hacer un control seguro proximal en caso de que tenga una extensión que sea muy cercana a la cava inferior. Incluso se puede hacer una apertura vascular y si está muy adherido, paso como de Fogarty para hacer una trombectomía total. Esto siempre teniendo ese principio que les había comentado, de hacer un control proximal y distal vascular, incluso de la vena contralateral, para minimizar el sangrado que pueda tener durante estas maniobras. Si en la extensión de la cava es más superior, es decir, ya está más pues es retrohepática, se puede intentar hacer un abordaje que sea transabdominal. Para esto va a necesitar una medialización del hígado, una sección de los ligamentos hepáticos para hacer una exposición acá de la cava y lograr el mismo principio, hacer un control proximal y distal y de la vena contralateral para hacer apertura de la cava y la extracción completa del trombo. Ya cuando está el compromiso a nivel de las suprahepáticas, o en caso de que esto no sea posible hacerlo solamente transabdominal, debemos considerar hacer un abordaje combinado. Si uno considera que puede hacer solo un abordaje abdominal, otra de las alternativas o de las estrategias de utilidad es la realización de una apertura del diafragma. Esto con el fin de evitar una esternotomía, pero es probable que cuando tenemos un paciente que ya tiene este nivel de compromiso, tengamos que pensar en que va a necesitar un abordaje combinado, es decir, pues una esternotomía o una apertura torácica lateral. Muchos de los que están a favor de hacer una laparotomía mediana, es como esta posibilidad de hacer una extensión que sea longitudinal
hacia el tórax y es la mayoría, pues como de los autores, es el abordaje que recomiendan. Si uno de entrada piensa que es un paciente que va a tener indicación de bypass, que lo vamos a ver más adelante, una de las estrategias que recomiendan es hacer una apertura inicial del tórax previo a la movilización del hígado, porque la esternotomía va a favorecer, pues iba a ser más fácil esta medialización para hacer una exposición adecuada de la cava. Ya cuando tenemos como esta exposición, algunas de las estrategias que se pueden utilizar es evitar, pues para evitar el bypass que vamos a ver más adelante, es hacer un control vascular que incluya el hilo hepático, es decir, una maniobra de Pringle y una manipulación acá a nivel infraauricular. Una vez se logre hacer o sea, se abre la cava, se hace el descenso del trombo e inmediatamente, o sea, pues como es una exclusión completa, pues es tiempo dependiente y una vez se logre hacer, ya bajar este clamp que está suprahepático, bajarlo a una zona retrohepática por debajo de la suprahepática y liberar el Pringle, y eso con el fin de hacer una remoción rápida como tal del trombo. Pero definitivamente si el compromiso es muy proximal o está firmemente adherido, estos pacientes van a necesitar la realización de un bypass que puede ser de diferentes estrategias. Venoso pues favorece que se pueda hacer de forma percutánea y se evita el paciente tenga que estar en paro hipotermia, o si no, pues ya veno arterial que sí pues asegura que el paciente tenga que estar en paro y pues con hipotermia. Se habla de un tiempo seguro más o menos entre 45 y 60 minutos. Las ventajas que trae esto es pues trabajar sobre una zona sin sangrado y también reducir pues como esa posibilidad de embolismo o hemorragia masiva. Hay algunos otras indicaciones para el uso de bypass es pacientes que tengan hipotensión severa con el pinzamiento de la cava, que tengan una disfunción cardíaca preoperatoria o una disfunción renal contralateral preoperatoria o disfunción hepática, que tengan una hipertensión portal o que hayan tenido un sangrado intraoperatorio difícil de controlar. Entonces es importante tener en cuenta que ya los pacientes en donde vamos viendo un compromiso extenso de la cava, es posible que ya estos pacientes se deba considerar un ingreso en conjunto con cirugía cardiovascular. No siempre va a ser necesario, pero sí es importante que estén pues, presentes en caso de que sea necesario llevar a estos pacientes a bomba. Entonces, cuando ya tenemos pues el control vascular de estos pacientes, ya debemos iniciar con la estadificación ganglionar. ¿Esto de dónde sale o por qué es importante? Es porque la estadificación ganglionar es un factor pronóstico y va a tener implicaciones sobre las conductas en la adyuvancia. Y una ausencia o el peligro de no hacer una estadificación ganglionar adecuada es pues una subestadificación de estos pacientes que se va a asociar a recurrencia y esto a peores desenlaces. Se deben incluir ganglios parailiares e interaortocavos. Se ha visto que estos pacientes pueden tener compromiso ganglionar que se habla como de skip ganglionar, es decir, pacientes en los que no se evidencia compromiso parailiar, pero sí se evidencia compromiso interaortocavo. Entonces, esa es la razón por la que estos ganglios siempre se deben incluir en los muestreos que se realicen. ¿De dónde sale? Pues siempre se ha tratado como de definir cuál es ese muestreo necesario para tener una adecuada estadificación. La literatura muestra diferentes números. Había como regresiones matemáticas que hablaban que entre 6 a 10 ganglios eran necesarios para tomar adecuadas conductas operatorias. Hay algunos que reportan un número menor que puede ser hasta 3 ganglios para hacer una adecuada estadificación,
pero digamos que en lo que revisé el número como más, pues, o más frecuentemente aceptado es hacer un muestreo con 7 ganglios. Ese número de dónde sale, sale de este estudio en donde tomaron diferentes pacientes pues y se analizó como el muestreo ganglionar y ellos ven pues que a mayor número de ganglios eh, reportados, mayor probabilidad de pues encontrar un ganglio positivo. Más o menos, si uno tenía entre de 1 a 3, menos del 12% de los pacientes iban a tener compromiso, de 3 a 6 más o menos el 18%, y por encima de ese número, hasta el 28% podía tener un ganglio positivo. Pero encuentran que hay un plato o una estabilización de esa curva, más o menos al número 7 ganglios. Entonces es de esto que sale la recomendación de hacer un muestreo que tenga por lo menos este número de ganglios para hacer una adecuada estratificación de los pacientes. Se ha visto que hay una tendencia a mayor estratificación del paciente, mayor número de ganglios. Esto se ha relacionado pues como uno a que si hay compromiso ganglionar probablemente sean más fáciles de identificar en el intraoperatorio y más fácil como su disección, y que los estadios más tempranos con histología favorable son los que probablemente requieran un menor número de ganglios, y que probablemente un mayor número no aporta más información, pero digamos que eso no se puede saber pues, hasta la resección quirúrgica completa. Entonces se queda que estos pacientes requieren una estadificación con al menos 7 ganglios. Cuando se ha visto cómo son estos aspectos, estos desenlaces del tumor de Wilms en algunos centros, traigo pues como este que es en Egipto, y ellos lo evalúan como cuáles son sus desenlaces en un ambiente que es pues en unos recursos limitados, en un país con recursos limitados. Y hay una cosa muy importante, ellos encuentran que cuando no se siguen los protocolos, o sea, 25 de los 37 pacientes que ellos evalúan, 25 tienen violaciones al protocolo de resección quirúrgica, el 74% se debe a una falla en la documentación de los ganglios linfáticos. Entonces acá vuelvo a dar ese mensaje que es importante, hacer esa documentación es importante porque tiene un impacto sobre el pronóstico y la estadificación de estos pacientes. Y asimismo, acá también les traigo la tabla de este mismo estudio en donde se evidencia que la ruptura del tumor tiene una relación estadísticamente significativa con el riesgo de recaída. Entonces son estos principios quirúrgicos que tenemos disponibles para realizar y que van a impactar sobre los desenlaces de nuestros pacientes. Como les había dicho, el principio que todos tenemos es de realizar una nefrectomía radical completa en los pacientes con tumor de Wilms, pero ha tomado algo como de fuerza sobre si estos pacientes se pueden llevar a cirugía preservadora de nefronas. ¿De dónde sale esta preocupación o dónde sale pues como estas consideraciones? Digamos que pues saber que un paciente que ya queda con un solo riñón y que ya tiene una supervivencia que está por encima del 90%, probablemente va a tener a la vida para desarrollar una enfermedad renal crónica, y son pacientes que en la actualidad van a tener, pues ya sabemos que hay mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces surge esta preocupación si hacer una cirugía preservadora de nefronas puede impactar a los desenlaces sobre la enfermedad renal crónica futuro y sobre hipertensión arterial. Esto siempre con la preocupación de tener un margen quirúrgico adecuado. No hay un consenso actual sobre esto. La CIOP considera que los pacientes que son candidatos a cirugía preservadora de nefronas son aquellos que tienen un volumen menor de 300 en las imágenes preoperatorias, que yo pueda tener una predicción que conservo más del 66% del parénquima renal. Uno puede considerar hacer una DMCA preoperatoria para evaluar esta funcionalidad, que yo tenga unas imágenes que no tengan cambios sugestivos de compromiso ganglionar,
que el tumor esté localizado en el polo o en la periferia y que definitivamente algo muy importante es que el cirujano sienta seguridad pues o de que va a tener un margen negativo en la intervención quirúrgica. Para la COG, ellos por ahora no recomiendan la cirugía preservadora en pacientes que tengan un tumor unilateral no sindromático. Como no hay consenso, se ha realizado algunos estudios. Pues estas recomendaciones que les traigo en esta diapositiva, se realiza un cuestionario de expertos. Ellos seleccionan pues cirujanos pediátricos y urólogos pediátricos referentes como en el tema, que tengan más o menos entre 3 a 10 casos de tumor de Wilms en su hospital al año y que por lo menos ellos sean los cirujanos primarios entre 1 a 10 casos al año. Realizaban unas encuestas acerca del tema de quiénes harían cirugía preservadora de nefronas y algunas de las características que debían tener esos pacientes de forma preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Y al consenso como que llegan estos expertos es que uno podría considerar estos pacientes si tienen un tumor que es unilateral, que esté compromiso en un polo, que no tenga compromiso del sistema colector, que haya recibido 4 semanas de neoadyuvancia y tenga un volumen menor de 200. Y esos requisitos que ellos consideran que deben tener esos pacientes para poder ser llevados a este tipo de intervención es que tengan una ecografía intraoperatoria, que el cirujano use magnificación y que tenga unas imágenes diagnósticas adecuadas pues que guíen como el manejo quirúrgico de estos pacientes. ¿Cuál es la dificultad con la cirugía preservadora de nefronas? Que menos, o sea, entre 5 al 10% de los pacientes que tienen diagnóstico de tumor de Wilms podrían llegar a cumplir estos criterios de ser llevados a este tipo de cirugía. O sea, es un porcentaje bajo en una enfermedad que ya tiene una prevalencia baja. Y digamos que la otra preocupación es que los estudios actuales, porque esto lleva tomando fuerza más en los últimos 20 años, están con pacientes con seguimiento a los 10 años, pero no tenemos pacientes que tengamos seguimiento 30, 40 años después para verificar si esto, pues sí tiene un impacto en los posibles desenlaces más preocupantes que son la enfermedad renal crónica y el desarrollo de hipertensión. Pero definitivamente es algo que, pues, que ha tomado como más fuerza y es considerar ese tipo de cirugías en ese grupo pues, de pacientes. Hay otro grupo de pacientes en los que definitivamente sí se benefician de una cirugía preservadora de nefronas, es aquellos pacientes que tengan un tumor de Wilms bilateral. Es raro, generalmente se puede presentar, cuando se presenta 6 a 7% son sincrónicos, el 1% es metacrónico, y pues ya cuando tenemos un compromiso renal bilateral, sí se debe, pues sí se debe hacer el esfuerzo máximo para hacer una cirugía preservadora de parénquima renal. Eh, Generalmente tienen un compromiso que es de predominio de un solo riñón, pero en caso de que la cirugía preservadora de nefronas pueda ser posible bilateral, se debe hacer de forma bilateral. Se habla que la cirugía puede hacerse en 1 o 2 etapas. Los expertos recomiendan que se haga en una sola etapa en caso de ser posible, pero en caso de que sea pues técnicamente muy difícil, se puede hacer en 2 etapas, es decir, primero hacer la cirugía del riñón que uno considere que es más fácil o el riñón al que se le va a hacer cirugía preservadora de nefronas, hacer pues el cierre, esto con el fin de lograr una estabilización de ese riñón, pues esa estabilización inicial de la función renal, recibir unos ciclos de quimioterapia y posteriormente llevar a la cirugía del riñón contralateral. Se debe hacer pues como un esfuerzo máximo en evitar las nefrectomías bilaterales en estos pacientes, pero en caso pues de ser necesario, pues estos pacientes ya deben tener un plan de terapia de reemplazo renal,
y considerarse en ingreso al protocolo de trasplantes que se puede realizar entre 1 a 2 años después de la realización de la nefrectomía bilateral. ¿Cuáles son esos otros escenarios en los que uno debe considerar hacer una cirugía preservadora de nefronas? Pacientes que tengan un tumor de Wilms en un riñón único, un riñón en herradura, o un paciente que tenga un compromiso funcional del riñón contralateral o que tenga algunas de los tumores de Wilms asociados a condiciones genéticas predisponentes que aumente el riesgo de tumor de Wilms metacrónico. Hay diferentes estrategias. La mayoría de los expertos recomienda hacer una colectomía, pero en caso de que uno tenga la posibilidad de hacer pues otras de las estrategias de hacer una enucleación o una resección en cuña, como lo muestra la imagen, y acá es donde toma importancia la ecografía intraoperatoria que vamos a ver más adelante. Con el advenimiento pues, de la mínimamente invasiva que ha reemplazado muchos de los procedimientos que se realizan actualmente, con los beneficios claros que tiene la laparoscopia, de menor dolor operatorio, menor sangrado, menor tiempo hospitalario. O sea, esos son principios que casi siempre va a tener la laparoscopia sobre la cirugía abierta. Se ha planteado si estos pacientes son candidatos a hacer una cirugía mínimamente invasiva. Como les había hablado previamente, hacer una ruptura tumoral aumenta, o sea, empeora el pronóstico, aumenta el riesgo de recaída. Entonces eso ha sido como de las pautas o de los factores que se han tenido en cuenta para no, pues para que los expertos no estén a favor de realización de la cirugía mínimamente invasiva. Pero los que están a favor de su realización refiere pues que en casos seleccionados sí se puede realizar, y que posiblemente si una persona tiene la suficiente experticia y tiene la suficiente curva de aprendizaje para la realización de nefrectomías eh, eh, con los mismos protocolos oncológicos, es posible que estos pacientes se beneficien de este tipo de abordaje. No hay un consenso ni evidencia suficiente actual sobre cuáles son esos criterios que hagan que sus pacientes se beneficien de este tipo de intervención, pero se habla que sean tumores pequeños, que no crucen la línea media, que no tengan compromiso venoso, que no tengan adherencias a órganos adyacentes y no tengan ruptura previa. Para la CIOP es importante que estos pacientes tengan tumores que sean centrales, que estén rodeados completamente por parénquima renal, que esto minimice el riesgo de ruptura tumoral, y pues sobre todo lo que sí son enfáticos es en decir que estos pacientes se les debe hacer el mismo protocolo oncológico, es decir, hacer una muestra ganglionar y una extracción en endobolsa, con el fin de hacer una adecuada caracterización y con el fin de evitar las diseminaciones a la pared abdominal. Las gráficas que les voy a mostrar a continuación son de una revisión sistemática y un metaanálisis que toma estos estudios que parten más o menos desde el 2014, con un total de 134 pacientes en el grupo de laparotomía y 85 pacientes en el grupo de cirugía mínimamente invasiva. De 9 estudios, y acá les voy a mostrar como las gráficas de las conclusiones, en donde en tiempo operatorio está a favor de la laparotomía, pues es esperable que la cirugía mínimamente invasiva toma más tiempo. En cuanto al número de ganglios, también está a favor de la laparotomía. En cuanto a estancia hospitalaria, sí está a favor de la laparoscopia, pero pues de las preocupaciones importantes que es la ruptura tumoral, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Entonces, en aquellos pacientes en donde uno considere que es una posibilidad segura y que cumplan estas características, se podría considerar realizar una cirugía mínimamente invasiva, y probablemente vamos a ver más sobre este tema en estos años. ¿Cuáles son, digamos que esos predictores
de los eventos adversos de pacientes con nefrectomía por tumor de Wilms. Acá les traigo este estudio que se realizó pues como con la base de datos de Estados Unidos de los pacientes con diagnóstico de tumor de Wilms entre el 2012 y el 2021, y ellos querían como analizar cuáles eran esos estudios, cuáles eran esos eh, eventos adversos mayores que ellos incluían que fueran mortalidad, infección del sitio operatorio organoespacio, aumento de la ventilación mecánica por más de 48 horas postoperatoria, la insuficiencia renal o reintervenciones quirúrgicas mayores, que ellos las definían como unas reintervenciones no programadas en los primeros 30 días de la cirugía. Ellos comparan también cuáles son esos desenlaces diferentes entre la nefrectomía radical total y la nefrectomía parcial. Verdaderamente vemos que es una intervención que tiene una mortalidad muy baja, por debajo del 0.2%, lo mismo que unas reintervenciones bajas, cerca del 2.2%, y lo que se asocia a reintervenciones y eventos adversos mayores son la enfermedad pulmonar preoperatoria, que haya requerido soporte nutricional eh, o que haya necesitado tratamiento inotrópico previo. Y otro factor, ellos veían que la mayoría o gran parte de estos pacientes, un tercio de los pacientes requerían transfusión, entonces también quisieron hacer un análisis sobre cuáles eran esos factores asociados, y ellos ven que el soporte inotrópico previo, la sepsis, el trastorno hematológico previo y el soporte nutricional también se asociaban. Y estas dos cosas, o sea, las transfusiones y el evento adverso mayor, paradójicamente eran mayor en los pacientes a los que se había llevado a nefrectomía parcial. Vamos a continuar hablando sobre los pacientes que tienen recaída tumoral. Cuando un paciente completa pues el esquema de quimioterapia, uno puede hablar sobre recaídas tempranas por menores a los 2 años o tardías ya por encima de los 2 años. Se debe clasificar el riesgo de esta recaída. Cada una de las diferentes ramas tiene diferentes estrategias para clasificación de estos pacientes, pero en general se habla que se tiene un riesgo estándar o un riesgo AA por la COG cuando estos pacientes han tenido recaída con histología favorable que se asocia a quimioterapia con vincristina y actinomicina, y que no hayan recibido radioterapia, pero este es el grupo de pacientes que se beneficia de una resección quirúrgica y que tienen mejor pronóstico, pero solo es el 15% de las recaídas. Este es el gran grupo de pacientes que se beneficia de las recaídas, pero nos queda el otro 85% de los pacientes, que son aquellos pacientes que se clasifican como riesgo BB y CC, que son pacientes en los que se han sido, pues o presentan recurrencia con 3 o más agentes de quimioterapia, y también el riesgo se clasifica con el tipo de histología, siendo peor, pues como habíamos hablado previamente, la histología anaplásica. Acá estas gráficas que les traigo es sobre las diferentes estrategias de manejo de estos pacientes. En el lado izquierdo, que es el lado azul, están los pacientes bebé, y en el lado verdecito estaban los CC. Estos pacientes se analizaba cuando si eran llevados a cirugía, a quimioterapia de altas dosis o a radioterapia, y vemos que las decisiones son muy pues individualizadas. Algunos pacientes se llevaban a una, a dos o a tres estrategias diferentes. Más o menos el 48% de los pacientes de este grupo fueron llevados a cirugía y el 36% de estos pacientes fueron llevados a cirugía. ¿Y cuáles fueron los desenlaces en estos pacientes? Vemos que en las curvas, en la curva superior va a estar los grupos de bebé, y en la inferior, que definitivamente
tienen una supervivencia baja, están los del grupo C, donde tienen una supervivencia menor al 30%. Entonces, es muy difícil determinar cuáles de estos pacientes se van a beneficiar de qué tipo de intervenciones y posiblemente requieran como una individualización de cada caso y analizar pues cuál es el tipo de recaída, si es local, si es sistémica, y con esto definir si los pacientes se benefician o no de una reintervención que impacte en la supervivencia de estos pacientes. Ya para ir finalizando, les voy a mostrar sobre un poquito hacia dónde va la cirugía del tumor de Wilms. Pues esto no es como tal el futuro, el protocolo ERAS se habla más o menos desde finales de los 80, que son aquellas intervenciones preoperatorias, intraoperatorias o postoperatorias que generen como una estabilización metabólica al paciente que lleve a mejores desenlaces. Hay una creación de un protocolo ERAS, que es esta tabla que les traigo acá, que está validada en pacientes pediátricos adolescentes con, ya pues con patología oncológica quirúrgica, pues están incluidos diferentes, no solo el tumor de Wilms, y digamos que estos son como estos factores que se deben tener preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios, como es ese abordaje incluso a la familia y la educación preoperatoria sobre qué debe esperar el paciente de la intervención, esa optimización nutricional previa y la carga de glucosa para evitar el ayuno prolongado de forma intraoperatoria, evitar una sobredosificación de líquidos endovenosos, tratar de hacer una minimización del uso de opioides y el uso de anestesia regional cuando sea posible, anestesia y analgesia regional cuando sea posible. Y en cuanto a la parte postoperatoria, hacer una movilización temprana, evitar el uso de drenes, evitar el uso de sondas, inicio temprano de la vía oral y un esquema multimodal analgésico. Ellos ven que cuando son sometidos estos pacientes a protocolo, el tiempo de estancia hospitalaria, la cantidad de líquidos administrados y el tiempo para alcanzar deambulación es estadísticamente significativo, pues es menor y estadísticamente significativo en aquellos pacientes en los que se cumple el protocolo. Y a pesar, acá les traigo en amarillo, a pesar de que estos factores que son el inicio, pues o el tiempo en tolerar una dieta normal y el tiempo por fuera pues de la cama, no son estadísticamente significativos, pero sí son importantes. Los pacientes que ya han llevado al protocolo inician la dieta normal a las 21 horas, mientras que los pacientes que no se cumple el protocolo cerca de 45 horas, casi 2 días después. Estas son las estrategias que probablemente vamos a ver en el futuro sobre la impresión 3D de lesiones tumorales complejas que ayuden a tomar las decisiones intraquirúrgicas. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Es que pues toma tiempo, requiere como un equipo especializado. Y finalmente pues no va a reemplazar como esa visualización intraoperatoria, pero cada vez vamos a ver más como este abordaje que incluso estas imágenes o estas reconstrucciones en 3D pueden proyectarse en el quirófano para guiar sobre todo el abordaje vascular de estos pacientes y en caso de pacientes en los que deban ser sometidos a cirugía preservadora de nefrones. El verde indocianina, que lo hemos visto también en muchos de los otros abordajes, es esa marcación como con tinción con verde indocianina, tiene como dos posibles utilidades que a pesar que no tenemos estudios, podrían pues en el futuro llegar a verse, y es uno, tratar de hacer una demarcación tumoral. ¿Cuál es como lo que no se ha visto tan aplicable en el tumor renal? Es que como su captación es heterogénea, pues por el tipo de tejido, entonces no se está seguro si esa como visualización del verde indocianina es el punto donde está como el margen quirúrgico.
Y otra aplicación es sobre ese mapeo ganglionar. Se habla que pues todavía no está claro como cuál es eh, esa ganglio que se llama sentinelal, que va a tener un compromiso histopatológico y que a lo mejor si hacemos la inyección de verde indígena tumoral, se puede ver como cuál es esa ruta y hacer un mapeo de estos ganglios vaya a tener pues como un mejor rendimiento. Pero como les digo, no hay suficientes estudios hasta ahora para definir que esto vaya a volverse pues como algo de uso rutinario. Y lo otro es la ultrasonografía intraoperatoria, también de más utilidad en la cirugía preservadora de nefronas, tratando de, o esas lesiones que estén intraparenquimatosas, tratando pues de caracterizar, pero algo para tener en cuenta es que a pesar de que la ultrasonografía nos pueda hacer una demarcación macroscópica de las áreas pues, del tumor, no es suficiente para definir el compromiso microscópico y esto pues impacta pues en la resección de los pacientes. Entonces ya para concluir, pues el tumor de Wilms, la cirugía es un pilar del tratamiento, pero requiere decisiones multidisciplinarias y seguimiento de los protocolos pues, de estos pacientes sin impacto en los desenlaces y pues vamos a ver una tendencia a técnicas menos radicales y menos invasivas, pero el grupo de pacientes que puede favorecerse de estas técnicas es pequeño y se debe hacer una selección adecuada para considerar su realización. Muchas gracias. Quedo pendiente de comentarios, preguntas que tengan sobre el tema. Profe Chance. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, es un tema denso, retador, ¿verdad? Con muchos temas controversiales y a mí me gustaría hacerte algunas preguntas después como de la revisión extensa que realizaste y del material bibliográfico que consultaste. La primera pregunta que te tenía, tengo como 3 o 4 preguntas. ¿Crees que en la actualidad existe o no alguna indicación de biopsia por congelación intraquirúrgica eh, en tumor de Wilms? Profe, lo había escrito como una posibilidad, pero se ha visto que después de llevar la patología completa no se ha relacionado los resultados de la muestra por congelación con pues, con la patología final. Entonces, actualmente no es una recomendación para tomar decisiones intraoperatorias. Ok, yo hace poquito, digamos que revisé ese tema, pero precisamente en aquellos pacientes en donde las imágenes, digamos que no son concluyentes o no son categóricas o incluso en edades donde no está el tumor de Wilms, por ejemplo, menores de 1 año o en mayores de 6, 7 años o en adolescentes. Entonces, digamos que en esa pregunta ahí sí se genera algo de discusión o hacer una biopsia percutánea, pero antes de hacer la siguiente pregunta, veo que el doctor Walter también levantó la mano. No, si quieren terminen la parte del tema que mis preguntas van dirigidas por otro lado. Ah, bueno, listo, dale. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que te tenía, Carolina, hemos tenido un tema controversial siempre en cirugía abierta y, por ejemplo, cuando yo me formé como cirujano pediátrico, digamos que había una recomendación muy fuerte de expertos de hacer incisiones transversas para la nefrureterectomía. Eh, ¿Piensas que sigue siendo válida la incisión transversa o te inclinarías más a una laparotomía mediana?
Profe, pues como les había mostrado, no hay actualmente algo sobre una por encima de otra. Pues yo me inclinaría a hacer la mediana. Si uno tiene que hacer extensión torácica, me parece pues, que es un abordaje más cómodo y pues ya siento que da una exposición suficiente y como otras consideraciones como estéticas, también me parece que la incisión mediana es mejor. Sí, yo pienso igual que tú, a pesar de que yo me formé haciendo transversas, yo pienso que una incisión mediana no solo te permite un abordaje completo de la cavidad, sino que además te permite, en caso de que tengamos compromiso diafragmático o compromiso torácico, te permitiría también hacer una extensión. Entonces yo también estoy de acuerdo con esa postura. Mi tercera pregunta y la última para que el resto de los compañeros puedan participar, en caso de tener una enfermedad bilateral o que vayas a hacer una cirugía preservadora de nefronas, ¿qué recomendación encontraste acerca de colocación de drenes? Yo sé que ya mencionaste que los drenes no estaban recomendados, pero específicamente cuando haces una heminefrectomía o tienes enfermedad bilateral, además, ¿encontraste alguna recomendación de drenes y de dejar catéteres de diálisis peritoneal versus catéteres de hemodiálisis por si existe una falla renal aguda? ¿Encontraste algo sobre eso? Profe, sobre los drenes, si uno en teoría pues no tuvo compromiso del sistema colector, pues no debería, pues no hay indicación clara de dejarlo, pero creo que eso también está sujeto pues al transoperatorio, a lo que visualiza el cirujano. Entonces pues si el cirujano considera que lo requiere, pues tampoco es algo como que impacte en peores pues desenlaces, diferente a aumentar pues morbilidad, dolor postoperatorio y sobre si dejar drenes peritoneales profilácticos, no. Lo que leí es que sí, estos pacientes deben tener como un plan de terapia de reemplazo renal, no como, o sea, como la posibilidad de que se realice. O sea, si yo voy a someter a un paciente con un tumor de Wilms bilateral a este tipo de cirugías, en caso de ser necesario, debo estar en una institución que cuente con esa posibilidad. Sí, mira, yo en lo personal, en heminefrectomías o en polectomías, yo en lo personal pienso que un dren no sobra, ¿verdad? Porque siempre va a existir el riesgo de pronto de un urinoma, de una colección. Entonces yo no descartaría la colocación de dren en cirugía preservadora. Y en el caso de enfermedad bilateral, que vamos a hacer la cirugía preservadora también, ya sea por sangrado, porque obviamente la función renal va a estar disminuida, también tenemos que pensar en una falla renal aguda. El tema es que después de una laparotomía mediana, probablemente el peritoneo no va a ser suficiente para el manejo de esa falla renal aguda. Entonces yo pienso que en el caso de estos pacientes deberíamos tener por lo menos un catéter para dializar, por lo menos no porque vaya a quedar definitivamente, sino en el caso de una falla aguda o porque no incluso hasta en el caso de una enfermedad definitiva. Eh, bueno, no voy a hacerte más preguntas para que el resto de los compañeros puedan participar. Muchas gracias. A usted, profe. Eh, yo veo la Hola, Carolina. mano, es el profe. Hola, Carolina, buenos días a todos. Eh, bueno, un tema bastante interesante, esas controversias. Hace rato como que no revisamos todos esos puntos que son muy importantes y esa revisión estuvo buena con todo eso, de esos puntos claves, pero sí, tengo algunos comentarios y puedo hacer algunas preguntas. En cuanto a los comentarios, yo también estoy de acuerdo contigo que la incisión uno la elige para cuándo va a tratar, dependiendo qué va a tratar y si tiene, por ejemplo, compromiso o no
vascular del paciente. Pero en lo personal veo que cada vez hacemos más incisiones en línea media en los tumores de Wilms que no, pues que lo permiten y uno puede trabajar cómodamente, funcionalmente, estéticamente, pues lo puedes hacer bien y sin romper los protocolos oncológicos. Bueno, el grupo oncología quirúrgico de la ABSA ha clasificado o ha hablado acerca de cómo deberías hacer el muestreo ganglionar, las zonas que se deben buscar, e inclusive ellos han propuesto que se haga unos dibujos donde uno hace y donde pone cuáles fueron los ganglios que sacaron. Tú dijiste muy claramente entre 5 a 10 y todo el mundo habla de los 7 ganglios. ¿Tú cómo buscas en un paciente, en un tumor, por ejemplo, un tumor de Wilms izquierdo, cómo buscas los ganglios y cómo los envías a patología? ¿Qué zonas debes buscar? Perdón, se me había apagado el micrófono. Profe, sí, lo vi. Es decir, con ese punto también ha habido como algo de controversia. Ellos separan como el ilio entre si es superior, inferior, incluso contralateral, pero a la hora como de ver como los desenlaces, definitivamente lo que encontré es que solo lo dividen como en iliar y interaortocaos o alrededor pues como los grandes vasos también pues se encuentra así como descrito. No lo encontré como un protocolo como es por ejemplo cáncer gástrico, pues así no lo encontré. Pues es marcar, o sea, lo que yo haría sería marcarlos así, periliares y interaortocaos. Sí, el grupo de oncología quirúrgica de la ABSA sí lo ha clasificado. Normalmente deben ser en ganglios iliares, paraórticos, intraortocaos y pues depende de dónde estés en el caso que está ahí, para cabos. No se recomienda, por ejemplo, como en los vaciamientos radicales, que usted va hasta las ilíacas y define, no, eso en realidad no, es lo local ahí, como tú decías, activamente buscando pues los ganglios, ¿listo? Y eso es como una manera para estandarizar para el grupo oncológico quirúrgico como tal. Esta pregunta también va con relación a la manera como tú vendrías a ver a los pacientes con las extensiones vasculares también. Está descrito, por ejemplo, desde, lo- desde los 80 se hablaba de la clasificación de Neves, pero que eso en el tiempo cambió, porque eso en realidad es una clasificación de adultos, de tumores de adultos, de tumores renales de adultos. Y ya más recientemente eh, pues para los niños, inclusive ya hay como una clasificación. ¿Leíste algo, viste algo de la clasificación para los niños de la extensión vascular? En el grupo también quirúrgico oncológico de la APSA. Profe, pues encontré esa que usted está mencionando, que es Neves y Sinques. Hay otra que se me está perdiendo en este momento el epónimo, pero pues finalmente hay algunas que tratan de decir si está a 2 centímetros o a menos, pues como si llega hasta la aurícula completa o solo hasta como la unión, pero finalmente la clasificación más que ser como algo que cambia como en los desenlaces, es más sobre una guía sobre el abordaje y saber que entre más extenso es el compromiso hacia la aurícula va a ser pues como más difícil, pues o sea, va a requerir otro tipo de abordajes. Sí, en realidad yo creo que la traducción sigue siendo pues la misma, lo que tú dices, es la extensión a la vena renal. En el grupo de oncología pediátrica se utiliza la clasificación se escribe D-A-U-M, Down. Ah, Lo sí. puedes buscar y es también como una cosa de estandarización. Es muy parecido igual cuando usted ve el Neves, que si está cerca de la aurícula, que si no está cerca de la aurícula.
si llegas a a la suprahepática y eso. Entonces quería preguntarte si tú estás en una institución donde están utilizando los protocolos COG o NWTS y tienes una extensión de un tumor pues con compromiso intravascular. ¿En qué punto dirías, no, venga, paremos y le damos quimio interoperatoria o paremos o vamos a la cirugía de una vez? Profe, pues ¿O si a uno todos les de darías quimioterapia de entrada según la COG? pues la COG no lo pone que todos los que tengan, ellos lo marcan como a nivel suprahepático. Ese es como su punto. No lo ponen de entrada que todos los que tengan un trombo en la cava requieran ser llevados a neoadyuvancia. Sí, exacto. A mí me parecería, El punto es ese, o sea, que llegas a la retropática para que uno decida si sí o si no. Pues también yo creo que hay que poner en cuenta también si en las imágenes usted ve que haya compromiso de órganos cercanos, otras cosas que contraindicaran de entrada si fuera bilateral, ¿no? Pero si es único, si es un tumor que se puede sacar de entrada con el protocolo COG y en su extensión vascular, ellos lo, lo recomiendan hasta que esté por debajo de las suprahepáticas. Y ya como por último, Caro, quería preguntarte de las estrategias de nefrectomías y tumor intravascular sin bomba. Tú hablaste algo de las extensiones, hablaste algo de, de- de hacer las toracotomías, esternotomías, para poder ingresar o las incisiones toracofrénicas para poder ingresar y tener los controles vasculares. ¿Encontraste algo más sobre eso? una, sí. Sin necesidad de incisiones torácicas. Sí, pues sin necesidad de cosas torácicas, sí, esta es la estrategia que le conté, es hacer como una exclusión completa, entonces hacer Pringle, control suprahepático, control infrahepático y tratar, o sea, es como que ni siquiera sé cómo traducir bien eso, es como de bajar el trombo y por eso te da menos tiempo pues como de maniobra. Y una vez uno baja el trombo hasta una localización infrahepática, ya puede liberar el Pringle infrahepática y pues sí, ya continuar abajo. Es hacer ya la extracción completa y el cierre pues de la cava. Sí, sí, exacto. Sí, eso es como las maniobras las maniobras que se hacen. Nosotros hicimos precisamente un caso así en el cual se hizo, pues nosotros sí seguimos protocolo CIOP, esperamos, no redujo, aumentó, llegó a nivel de la unión cavo-atrial e inclusive en los niños usted puede hacer una apertura de la cava, o sea, del diafragma a nivel de la cava, y puedes inclusive hacer movilización de la cava e inclusive de la aurícula. Puede bajar al abdomen. Se publicó, o sea, precisamente ese caso lo publicamos en Urology en el 2022-23, precisamente porque eso se viene haciendo en adultos y quisimos como tener la estrategia, usar esa estrategia y es posible hacerlo para evitar pues a los pacientes que llevemos a un bypass cardiopulmonar con los defectos que lleva el bypass. Tú dijiste que en el bypass no sangra, que el bypass es seco, pero eso no es así, el bypass va anticoagulado y eso sangra mucho. Usted tiene Sí, ahí el aspirador de calle que le ayuda a mantener un poco el campo seco, pero eso es sangrado todo el tiempo y es difícil la visualización a veces, por lo menos para nosotros que no estamos acostumbrados, pero y además sus pacientes tienen pues todos los defectos que tienen de las bombas, del efecto largos y el paciente entra en la bomba.
eh, y siempre ir acompañados pues con cardiovascular, porque si uno no es capaz de hacer la maniobra, pues tenemos que entrar con cardio siempre que se programe ese paciente por si hay que pasarlo a bomba en ese punto. Bueno, felicitaciones, Carolina. Gracias, profe. La doctora Natalia tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Bueno, me parecen súper pertinentes y súper buenas los aportes y las preguntas de los profes que han hecho previamente respecto a lo que hablaba el doctor Walter sobre la clasificación. Es muy importante tener en cuenta la clasificación y saber que esto ha dado como unas pautas de tratamiento que, aunque parece que la trombectomía fuera como algo un procedimiento estándar, en realidad ha cambiado algunos puntos en los últimos años. Como decía el doctor Walter y lo dijo muy bien, la clasificación de Down ha sido como la que ha tenido como ha llevado la batuta pues como en el comportamiento quirúrgico, pero en los últimos años Staller hizo como una modificación a la clasificación de Down y también da las pautas como un poco diferentes, con un poquito más de evidencia en estos casos pues que no son tan frecuentes, pero que son muy retadores. Entonces ahí creo que de pronto nos faltó en la presentación hablar sobre puntos muy importantes como la cavectomía, que aunque es muy raro tenerla que hacer, los casos en los que en realidad hay que hacer cavectomía, porque solo hablaste de trombectomía, y los reemplazos vasculares, que también hay un poco de pues, evidencia no muy sólida de con qué hacer esos reemplazos vasculares. Entonces creo que en un tema tan importante y controversial faltó definirlo. También creo que hubiera sido bueno saber sobre metastasectomías en tumor de Wilms, que es un punto muy importante en los pacientes que tal vez ya han recibido tratamiento, que ya han tenido muchas veces una nefrectomía primaria. Entonces saber en qué momento hacerlas y hacerlas simultáneas, cuando está indicado. Creo que ese punto también hubiera sido bueno ampliarlo. Quisiera saber desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué estrategias leíste en los casos de ruptura intraoperatoria del tumor? Hola, profe. No quise hablar nada de metastasectomías porque es el tema del lunes. Pues sobre todo metastasectomías pulmonares. Entonces, pues por esa razón no quise como yo tocar el tema para que la residente lo pueda tocar el lunes completo, porque casi que hablar de metastasectomías es posiblemente otra charla. Pero en cuanto al manejo de la cava, sí, no lo mencioné porque son casos como muy esporádicos. Es muy raro pues encontrar que uno tenga una infiltración de la pared. A veces hablan cuando uno tenga como un trombo firme que no sea posible su su movilización. Es necesario hacer una cavectomía o también una excisión completa como el ostium de la vena, también se ha hablado. Siempre intentar hacer un preparo primario, pero en algunas consideraciones uno puede requerir hacer un parche que puede ser con tejido autólogo. Por ejemplo, si uno hizo un abordaje torácico, hacerlo con pericardio o ya con injertos animales, también se ha descrito. Eso pues digamos que no está estandarizado porque, como le decía, es muy raro. Y en cuanto a las estrategias, cuando hay ruptura intraoperatoria, la verdad no encontré pues como si uno debería hacer pues, o sea, diferente a completar la resección. No encontré si hay alguna estrategia que pueda ser utilidad en el momento transoperatorio. Bueno, sí, en realidad sí hay algunas estrategias como de aclaramiento, de limpieza y de marcación, que sería bueno que las revisaras. Y también creo que de pronto en la parte del muestreo ganglionar también
revisar más a profundidad cuando es una enfermedad avanzada, es decir, en un estadio 4 y 5 respecto a cuando son estadios 1, 2 y 3. Y ya solo para finalizar los comentarios, respecto a la pregunta del doctor Chams, que vuelvo y digo que fueron comentarios muy pertinentes. Creo que sería bueno también revisar lo de la biopsia intraoperatoria, porque en algunos casos de enfermedad sindromática en pacientes con cirugía preservadora de nefronas o en pacientes con nefroblastomatosis de base, o que la imagen no corresponde o no, pues por algunos puntos de los hallazgos de imagen o de edad, no hay una buena correlación. En algunos momentos sí está indicada la biopsia intraoperatoria. Listo, el doctor Angelo creo que también quiere comentar. Espérate. ¿Ya se oye? Sí. Buenas, Caro, y a todos. Pues me pareció excelente tu seminario, sobre todo porque son seminarios que son pues, los que se deben hacer, de tipo controversiales, todo este tipo de temas que todavía uno ve que pues, en nuestro medio, el manejo inclusive del tumor de Wilms, uno ve cosas todavía, ¿cierto? Que uno dice, pues, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se operó un paciente, por ejemplo, a veces con un paciente que tiene, ahora que hablaban de metástasis pulmonares, por qué se operó un paciente, se le hizo una nefrectomía teniendo metástasis, ¿cierto? Ya afortunadamente eso es muy raro, pero a veces llegan. Porque, por ejemplo, aunque, pues, como estaban hablando del trombo, ¿cierto? Esos pacientes también, porque se operan antes de dar quimioterapia. Y yo creo que las dos vertientes son buenas, ¿cierto? La CIO y la ESIO, cada una con sus cosas, pero después, de todas maneras, uno lo importante de la que uno tome y uno decida es primero que en el grupo pues, del hospital en conjunto con oncología y sobre todo lo que evitar el riesgo, ¿cierto? El riesgo intraoperatorio, que es lo que en definitiva va a dar el pronóstico y la mortalidad y la sobrevivencia de este paciente. O sea, me parece que es inaudito que aunque a uno a estas alturas se le rompa un tumor intraoperatorio, o sea, generalmente, entonces, porque o sea, ya ese tema pues de que yo soy el cirujanazo pues que voy a sacar este supertumor, eso en oncología pues ya eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, nosotros y con todo el tiempo que llevamos trabajando en esto, vemos que minimizar los riesgos, indudablemente es darle quimioterapia preoperatoria, aquí en el Hospital San Vicente somos de este tipo, ¿cierto? Y los oncólogos trabajamos en conjunto, o sea, paciente, por ejemplo, que el tumor cruce la línea media, ya, sencillamente se va para quimio y vemos que el tumor reduce de tamaño, sí, significativamente y la cápsula sobre todo se endurece. Uno ve que la cápsula ya no es una cosa fiable, ¿cierto? Y la posibilidad de ruptura pues es mínima, o sea, nunca, generalmente no ocurre, o por lo menos no nos ha ocurrido, ¿cierto? En cuanto a lo que es la toma de los ganglios, generalmente uno pues puede encontrar un ganglio de eso, pero es que no encuentra a veces ganglios, ¿cierto? Porque ya le dio la quimio y ya todas esas cosas, pero de todas maneras en el protocolo pues obviamente hay que hacerle no solamente suprailiares a nivel iliares, sino ir, o por lo menos eso es lo que hacemos nosotros, vamos hasta la bifurcación sin ir más allá, ¿cierto? Pero hay que hacer disección del tejido paraórtico, interaorto cavo, aunque uno no encuentre ganglio, ¿cierto? Porque puede haber algo pequeño que pueda ser significativo. Y en cuanto a sí, y el uso, por ejemplo, de ir preparados es colocar catéter de diálisis peritoneal. Nosotros vamos preparados colocándole un catéter de hemodiálisis, ¿cierto? Si vemos sobre todo que nos queda un cuarto de riñón con compromiso a nivel de los sistemas colectores y cuando hay muchas veces pasa que el tumor está muy cerca del hilio renal, ¿cierto? Entonces, y obviamente llega un momento en que uno llevárselo todo, sino sencillamente hace biopsia, puede servir la biopsia por congelación, ¿cierto? Y hacer una quemadura, ¿sí? Amplia de ese punto, ¿sí? Y en ese caso, cuando hay, que hablaban de los drenes, si hay compromiso del sistema colector, pues sí se deja un dren, solamente en ese caso. Bueno, muchas gracias a todos y los comentarios fueron muy, muy, muy buenos. Felicitaciones. Muchas gracias, profe.
No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta. Si no, damos por terminada la reunión. Muchas gracias a todos. Felicidades.